Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ahí está, ya ahora sí. ¿Cómo ves? Dije hace una semana, Trump está más tranquilo. Ya parece que se están yendo las baterías. Y tómala. El sábado, fin de semana, comienza otra vez. Pues tú debes saber más que yo de eso, en términos psicológicos. ¿Qué le pasa a un personaje como Trump cuando le echan abajo una decisión? Y una decisión de la cual presumía mucho, los aranceles. Equilibrio emocional no tiene. Control de su ego no tiene. Entonces se ha de haber sentido muy lastimado. Y como decimos en México, ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Sí, pero si tú, bueno, y aparte de memoria, ¿no? Que ya sabemos que ese ya es su dolencia desde hace ya algunas décadas. Pero ahora queda de manifiesto todavía aún más. Cuando él mismo criticaba a Obama, que tenía esta carta en su momento, ¿no? Disponible para utilizar, que decía que no, que era porque no tenía capacidad de negociación y un montón de cosas. Pues ahora es, diríamos en México otra vez, ¿no? Que bueno son los hechos en México. Escupe para arriba y te caerá encima. Entonces, les parece que pareciese que es lo que sucedió, ¿no? Que prácticamente, ¿qué fue? Eso fue en el 2012 para el 2026, que 14 años después, pues lo está realizando. Entonces ahí vemos también a problemas de congruencia, de coherencia, ¿no? Que o una de dos, o es a partir de todas estas pérdidas cognitivas que ya tiene en las últimas fechas, o de por sí siempre se ha manejado de esta manera. Entonces a mí es lo que me nace como pregunta, ¿no? Porque hay investigaciones donde pareciese que esto ya lo trae desde hace años. Entonces, bien sabemos que quienes manejan la política en Estados Unidos no son los políticos, son otros. Y muchos están ahorita pues manejando una cantidad inmensa de recursos, aparte del dinero, ¿no? En Medio Oriente. Entonces, el que vaya y comienza esta guerra, aunque él le llama operación, en un lugar donde sabe que sus amigos puede tener dividendos o no, porque es un volado en Medio Oriente, literal. Entonces, aquí habla también de una rabieta en la cual yo creo que si ha tomado un poco de conciencia, cosa que no creo, pues va a dar cuenta de que está acelerando esta caída de la que hablábamos en los últimos programas, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, ahorita uno diría, bueno, pues va a durar 2, 3 semanas, ¿no? Él dijo Trump 5 semanas. Supuestamente los economistas, en varios programas que he visto, sobre todo en programas europeos, mencionan que no, que esto no le conviene a nadie, que la racionalidad es la que va a permitir que esto se termine pronto, porque los iraníes se van a dar cuenta de que también necesitan parar todo esto. El problema no son los iraníes, el problema, y creo que, y es lo que yo he visto, que no se atreven a decir nadie, pero nadie en ningún medio. El problema es Trump. ¿Por qué? Porque yo creo que tienen esto que acabas de mencionar, ¿no? Ya estamos en una etapa que incluso todavía me acuerdo, ¿no? Que este tipo pues sí, de programas a larga distancia comenzaron con un concepto llamado miedo por lo de la pandemia. Pues yo creo que ahora ya no es solamente un concepto, ahora es un arma que está utilizando Trump. Ya no es el arma nuclear, ahora ya es un concepto que está utilizando y que vamos a ver cuántos caen en esta trampa de Trump. ¿El miedo a qué?
Pues así, o sea, él lo que quiere es que los demás sientan miedo de él. No es ni de Estados Unidos. O sea, es de él. Inclusive quiere que dentro de los Estados Unidos le tengan miedo a él. Esto es muy peligroso. Pero es fácilmente detenible, ¿no? Según las leyes de Estados Unidos, ¿Y cuando las leyes van en primer lugar? la pregunta es quién se va a atrever a... Pues ¿O lo que los manda, crees? quienes lo pusieron, lo pueden quitar. Porque es que ahorita están en una especie de moneda. O sea, de los dos lados donde caiga, a esos cuantos les conviene, viéndolo solamente desde la cuestión ganancia. Y no creo que lo quieran detener. Porque también, o sea, si lo vemos como ahorita acabas de mencionar, ¿no? Esta variable de quienes le mandan, entonces está haciendo lo correcto. O sea, lo Pues que ya, menos importa es siquiera los gobiernos, la economía, la población. No, no, no. Es casi, casi como de, pues nos está sirviendo de hacer reset de todo esto y volvemos a empezar. Como una computadora, la apagas y la vuelves a encender, no pasa nada. bueno, aquí tú mismo lo dices, lo correcto, pero lo correcto es dependiendo de un criterio, ¿no? Moral. Por eso, desde esta cúpula, Pero ¿qué es lo correcto? pues lo que tú has Entonces, mencionado de prácticamente decir, ¿sabes qué? La humanidad no se estorba. Ya tenemos nuevas tecnologías que van a suplir al humano. De una vez. no, no, o sea, de que exista esa posibilidad de que termine la evolución humana, obvio que sí, pero quien le saca ventaja a esta situación, pues no quiere digamos, una situación tan radical. Nuevamente la dialéctica del amo y el esclavo. Si el amo se deshace de los esclavos, él desaparece como amo. Se necesitan mutuamente para que exista la lógica del amo y el esclavo. Ahora, la lógica puede cambiar. De hecho, creo yo venía cambiando de alguna manera, de que los esclavos empiecen a tomar conciencia de su esclavitud y empiecen a ver un nuevo horizonte. Pero una solución tan radical como hay que deshacernos de estos, no, porque no les conviene. Si operan a partir de su conveniencia, eso no les conviene. ¿O cómo la ves tú? Yo creo que sí les conviene. ¿A quién explotarían? Pues a los robots que puedan tener. ¿Y qué consumirían? Pues prácticamente toda la ganancia sería para ellos. Por eso, ¿qué producirían? Pues nada más es lo que se necesita para mantenerlos. ¿Qué? Pues los componentes electrónicos, mecánicos. No, pero estamos hablando de una élite humana, ¿no? Sí, pero es que pareciese que tú hablas todavía como de algunos miles de personas que se van a quedar ahí. 10, 20, Yo creo que a lo mucho quedarán unos cientos. por eso 200. Tienen sus necesidades, ¿no? Pero entre menos sean mejor. Por eso. Y les va a salir Las, gratis. las necesidades de 20, que no creo que sean 20, son miles. Miles los de la élite. ¿Quién les va a producir lo que tanto anhelan, que son sus ganancias? Las Si la máquinas. lógica de la ganancia es la explotación de la fuerza humana, Es que ya los humanos ya no están bueno, desde donde yo lo veo, desde la lógica en la que yo lo veo, la variable humano para la élite ya no es necesaria. fíjate, puede ser sustituible. La pregunta es, ¿en qué momento? Y si buscamos una respuesta,
convendrá, poniéndonos en los zapatos de la élite para ser élite necesita de la desigualdad, o sea, de que haya inferiores a ellos, si no, no existe la élite, se autoanula. Entonces, si hablamos de riqueza, pobreza, los ricos necesitan para afirmarse como ricos de la pobreza de los muchos, ¿no? Tú adquieres compromisos emocionales porque por lo menos sospechas la respuesta de ese objeto al que estás vinculado por la emoción. Pero si la respuesta va a ser cero, no va a haber respuesta a tu emoción, la emoción desaparece. Y si hablamos de sentimientos, ¿cómo se alimentarían los sentimientos? Es que ahí está el detalle. Hay un trastorno llamado psicópata. No es psicológico, es psiquiátrico. Y una de las características, entre muchos más rasgos que hay, es de que no tienen la capacidad de sentir, pero tienen un raciocinio, una inteligencia, una capacidad lógica envidiables. Entonces prácticamente como si fueran entes fuera de esta realidad. O sea, no la comparten, pero son tan inteligentes que hacen lo necesario para poder simular que pertenecen, digamos, a este mundo, por ponerlo así. Pero quítale al mundo, quítale el mundo al psicópata, ¿qué queda de él? Es que ya no, o sea, a lo que voy es de que están en una realidad totalmente distinta. Por eso, la psicopatía es una relación, ¿no? Normalmente, por lo menos desde el enfoque sistémico, sí. Entonces, el psicópata debe tener relación con algo. ¿Con qué? Puede ser con otro psicópata. Normalmente, aunque tienen conflictos. Pero en este caso, el crear cosas que se parezcan lo más posible a un humano, el cual puedan manipular, como por ejemplo ahorita pueden ser los robots, o como lo has mencionado, ¿no? De este ejemplo de la película, se me va el nombre, algo de Runner. ¿De qué? De la película, algo que termina en Runner. Blade Runner. Blade Runner, de replicantes, pues prácticamente estarían funcionando como ello, porque algo que apenas, y sí, es cierto, yo decía, no creo que el concepto venga realmente así de esclavitud, ¿no? En el caso de un robot. Y no, sí, en libros soviéticos, que es donde nace el concepto robot, eso significa esclavo. Entonces, prácticamente lo que estás haciendo es volver a reutilizar un concepto que supuestamente ya está abolido, pero que al ser máquinas, no ser humanos y no tener derechos, los cuales se han conquistado ya en las últimas décadas o un poquito más, pues dicen, pues esto me conviene porque nadie va a decir absolutamente nada si le hago daño a un esclavo, a un robot en este caso. Ya modificando un poco el concepto. Entonces, si ya existe esa tecnología, claro que van a apartar con la etiqueta de, pues son pensadores, son creadores, son inventores, son científicos, van a intentar salvar a estos que les van a servir para crear o sea, estoy quizás hablando en ficción un poco, sí, suena mucho. No, por supuesto que sí. Porque esto es muy difícil que suceda, ¿no? Pero si llegase a sobrepasar la ficción, porque esto que te digo es la combinación de muchas películas, de muchas novelas, de muchas cosas que hemos inclusive hablado aquí en el podcast, pues entonces quiere decir que sí hay un sustituto del concepto humano. Porque no, como dices, no van a eliminar a todos, solamente se van a quedar los que les sirvan a.
que son los que supuestamente están más preparados, ¿no? Este famoso concepto que como odio de la administración del capital humano, ¿no? Entonces del resto ya no sirve. Entonces pareciese que intentando acomodarlo a la realidad en la que estamos, viendo noticias donde ya hay amenazas inclusive nucleares en las que sabemos que se ha utilizado desde la Guerra Fría como una arma de disuasión para que esto no escale y ahora se está utilizando como amenaza directa, pues entonces estamos hablando que estamos en ese pequeño límite en el que, sabiendo que hay quienes ya rompen esas líneas rojas cada rato, y lo vimos ahorita con Irán, lo hemos visto con ahorita Trump, lo hemos visto con Putin, lo hemos visto con varios mandatarios, tanto de manera, ¿cómo le podemos llamar? Amenazante, como aquellos que se dejan manipular, pues entonces todo pareciese que estas cuestiones de ficción se van a adelantar un poco a sus tiempos, ¿no? Bueno, es muy extraño esto de se van a adelantar un poco. No sabemos qué queremos decir con eso. Ah, bueno, porque te digo, como ficción, pues solamente se juega con realidades, ¿no? Alternas. Fíjate Pero que no necesariamente es de que que llegue a suceder. Sin embargo, algunas de ellas, como si fueran cartas, pues pueden presentarse en algún momento. no sé si fue Macron o cualquier otro. No, sí fue Macron, que él declaró que no dudaría en usar su fuerza nuclear para defender sus intereses, ¿no? Que no dudaría. Y si mañana mismo se presentara la oportunidad de esta defensa, no dudaría en usar la fuerza nuclear. Entonces, Macron es un personaje de tercer, cuarto nivel, ¿no? En esta guerra, en esta narrativa de guerra atómica. Los principales son China, Rusia, Estados Unidos. Y ya los demás son de otro orden, ¿no? Entonces, todo puede comenzar de abajo y no de arriba, ¿eh? Entonces, porque además, lo que está pasando en el Medio Oriente, en Irán, para ser más preciso, tiene más o menos el mismo argumento. Y lo ha usado Estados Unidos y Israel muchas veces. Impedir que otros desarrollen fuerza nuclear. ¿Por qué? Porque temen que un pequeño pueda alterar la lógica de, de dominación, ¿no? Y aquí ya estoy usando una palabra que me parece reveladora, dominación. Para que exista dominación, pues tiene que haber dominantes y dominados. Pues en una guerra convencional normalmente se busca eso. Porque sí, así se habla en cuestión militar, o es lo que he escuchado desde que comenzó este conflicto en Ucrania, de que hablan de una guerra convencional y una guerra nuclear, como que lo hacen así para diferenciarlo. Pero desde lo nuclear, quizás si hablamos en cuestión de gobiernos, entiendo esa parte, pero si hablamos como líderes por ejemplo, presidente, pues lo que menos esperabas es que te encontraras a alguien que realmente lo utilizara como una amenaza, porque hasta el momento, inclusive Putin, que supuestamente es aquí el demonio, por lo menos desde la narrativa occidental, ha sido muy prudente, ¿no? China ha sido muy prudente, Francia también ha sido, o sea, manejando esta disuasión, ¿no? Nunca lo ha hecho así de, pues vamos a... Inclusive los mismos Estados Unidos lo ha utilizado como pretexto, ¿no? Para poder intervenir en otros países, pero nunca había pasado de eso a decir, ahora sí vamos a tener que
Bueno, en sí sí, cuando cayó en Japón, ¿no? Pero Exacto. Son los este, únicos que lo han usado. entonces ahí como que hay todavía, a mí en lo personal, sí puedo decirte que quitando la parte conceptual y solamente viendo desde la cuestión histórica, ahí ya se cae en una gran mentira. Pero bueno, regresando, es interesante ver cómo es que quien supuestamente tiene más miedo es quien ha sido el único que lo ha utilizado. Y los demás que no lo han utilizado lo manejan de manera política, nunca de manera concreta como ahorita se ha escuchado a Trump decir, por lo menos en las últimas horas. Fíjate, por eso son útiles en términos políticos la amenaza, Sí, sí, sí. porque la amenaza te permite no llegar a los hechos, ¿no? Por eso dice el dicho, perro que ladra no muerde. Hay que temerle al perro que muerde, aunque no ladre. Ahora, el pasado inmediato, todo se daba en una lógica bipolar. Era la Unión Soviética contra los Estados Unidos. Y así fue la Guerra Fría. Los liderazgos eran la Unión Soviética, Estados Unidos, y los demás eran satélites de uno o de otro. Y se amenazaban mutuamente. No porque el otro creyera en las amenazas. La función era que los satélites de cada uno de estos líderes sí creyeran en la posibilidad de que las amenazas se cumplieran. Y de esta manera los líderes sostenían o mantenían la lealtad de sus satélites. Ahora este mundo bipolar ya no existe. Primero por decisión de la Unión Soviética. Cuando dijo, bueno, aquí ya la Unión Soviética va a dejar políticamente de existir. Y pensando los Estados Unidos que Rusia iba a caer al igual que la Unión Soviética, pues reaccionaron, yo digo que no tardíamente, mal, porque en lugar de aprovechar el nuevo contexto para avanzar en las negociaciones con los otros, Estados Unidos se pensó un imperio inmortal. Muchos que han estado estudiando el fenómeno dicen que el crecimiento de China es casi sorpresivo, ¿no? Que un país feudal diera un salto tan importante como China, aunque ya había el antecedente de la Unión Soviética. Rusia, que era el líder o la capital de la Unión Soviética, era feudal cuando empezó a destacar en el contexto del nuevo mundo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el mundo bipolar o la lógica del mundo bipolar ha cambiado a una lógica multipolar. Fíjate, si nos basamos en el lenguaje binario, en política, la realidad se ha transformado más allá del determinismo del lenguaje binario. No necesariamente la verdad o la negación de la verdad es falso, o a la inversa, mejor dicho. La negación de una falsedad necesariamente es una verdad. Pueden ser dos negaciones falsas, ¿no? Y eso en la lógica también se estudia. Recuerdo, por ejemplo, las relaciones determinantes de las proposiciones universales. Si una proposición particular es negativa, o si una proposición negativa es falsa, su particular negativa o todo lo que se derive con singularidad negativa también va a ser falso. Y eso es lógica elemental.
aristotélica, pero que también lo vemos en la lógica booleana, ¿no? Y para mayor detalle lo podemos ver, pues si construimos una tablita de verdad, vemos cómo se definen todas las posibles relaciones y va a haber una relación necesaria entre dos proposiciones negativas. Y no quiere decir que las dos sean falsas o las dos sean verdaderas. En fin, yo creo que las propuestas más razonables, no racionales, más razonables, nos las ofrece la literatura y el cine, ¿no? A partir de una realidad se puede pensar en una utopía y en una distopía. Pero concretada la distopía, las miradas hacia el pasado ven la realidad negada como una utopía. Y de ahí viene el dicho de que todo pasado fue mejor, porque pretendiendo mejorar, empeoramos las cosas. Solamente así se puede sostener que lo ya superado es mejor a lo que existe, ¿no? ¿Qué vía es la que haría posible ir concretando utopías? Así en plural, ¿no? Yo digo que hay dos cosas. Una, y en esto vamos muy rápido, es sujetarse al desarrollo de la ciencia natural. Los seres humanos, en lo individual y en sociedad, tenemos que cumplir, no porque queramos, sino simplemente estamos sujetos a las leyes de la naturaleza. Si yo salto de un edificio de 20 pisos, me voy a morir. Estoy sujeto a la ley de la gravedad. Alguien diría, bueno, puede haber un vehículo que, como en Blade Runner se veía, que ascendían verticalmente, ¿no? Automóviles. Sí, pero eso mientras tuvieran energía, cualquiera que fuera. Si no tenían esa fuente de energía, se desplomaban. ¿Por qué? Porque son cuerpos físicos que se deben sujetar a las leyes de la física. Bueno, eso es por el lado, digamos, material. Pero hay otro lado, que es el lado de la cultura. Lo que existe porque el hombre quiere que existan. Y las pueden modificar. Todos esos códigos culturales lo vemos aún en el presente. Son muchos en el planeta. Y lo que culturalmente para nosotros resulta loable, a lo mejor para otra cultura no resulta tanto. Habrá posibilidades de un consenso cultural, de manera que solamente prive una sola cultura. Lo dudo. Somos tan singulares los seres humanos que nos aferramos a las diferencias que tenemos frente a otros y postulando que eso que nos hace diferentes a otros son una mejor opción. Tú hablaste en tu anterior intervención de un concepto que es bien interesante: los seres humanos. ¿Qué es un ser humano? O podemos pensarlo con el nuevo concepto de persona, ¿no? ¿Qué es una persona? Cuando hablamos de ser humano, creo que estamos contemplando o atendiendo a la parte material, a la parte física.
Cuando hablamos de persona, creo que ponemos énfasis en la parte no física. ¿Y qué es lo no físico? Pues lo cultural. ¿Cómo arranca este concepto? Tratando de organizar a las sociedades hace 30 siglos, los persas se dieron cuenta que para que un hombre pudiera controlar a otros muchos, necesitaba mostrar superioridad. Yo los voy a mandar y ustedes me van a tener que obedecer. ¿Por qué? Porque soy superior. Ajá. ¿Y quién te dijo que tú eras superior a nosotros? Poco a poco fue transitando esto hasta la gran respuesta. Los dioses o Dios. Dios me marcó. Es voluntad de Dios que yo sea quien los domine. Y si yo los voy a dominar, también es voluntad de Dios que ustedes me obedezcan. Pero ¿por qué tú eres superior? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Y una de las respuestas de las más antiguas que he encontrado es: yo soy superior porque sé razonar, sé pensar y sé comunicarme. ¿Pero por qué eso te hace superior? Porque eso es lo que me hace igual o semejante a Dios. Y hemos sido construidos a imagen y semejanza. Entonces podemos ponernos de acuerdo porque tenemos una parte llamada alma que nos asemeja a la divinidad. ¿Pero qué función es la que nos hace divinos? La de pensar, la de argumentar. Aristóteles no duda en asociar la humanidad o el ser humano o al hombre con esta capacidad. Es un animal, está bien, es la parte material. ¿Y cuál es la parte espiritual? Racional. ¿Y por qué racional? Porque esa es la característica de Dios, el ser racional. ¿Y por qué? Porque mediante la racionalidad es posible que Él se comunique con nosotros y nosotros podamos entenderlo. Y no es gratuito que en el terreno de la filosofía muy rápidamente surgiera la teología. Había que justificar esto. Los más racionales tienen que dominar. Y ahí está la propuesta de Platón, ¿no? Si los más racionales son los filósofos, entonces los filósofos deben gobernar. Cosa que no ha ocurrido, ¿no? Ni creo que ocurra. Pero eso es una pista o un indicio de esta idea de que lo que nos hace superiores unos a otros es la racionalidad de la cultura. ¿Cuál es lo más racional? Y aquí opera, digamos, esta definición clásica de que una conducta racional es aquella que es congruente con el objetivo que persigue. Y por eso la lucha política, se da en el mundo de lo simbólico, porque quieren imponer ese mundo a perseguir, a concretar, que es un problema de la ética. ¿Qué es lo bueno para nosotros? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Pero a lo largo de la historia ha habido muchas respuestas, ¿no? No hay una... La ética es un campo de la filosofía donde lo que priva es la discusión, no hay acuerdos universales.
Y por eso ese conflicto teórico que se da en el mundo de la ética, donde se discuten los mundos posibles, se refleja en la vida cotidiana, en la política. ¿Por qué unos hombres persiguen ciertos objetivos y otros? Porque seguramente tienen distinta concepción del universo, de la sociedad, del hombre. ¿Cómo se llega a establecer acuerdos? Pues a través del derecho, ¿no? En el pasado cada aldea tenía su código normativo. Se ha ido avanzando hasta tratar de que haya un cuerpo normativo que unifique a todos. Y esto es lo que considero es una de las noticias más contundentes. Lo que hace Trump, a final de cuentas, es negar esto, a tal grado que esa institución que supuestamente se había fundado para que se extendiera el derecho a todo el orbe, que es la ONU, pues ya no sirva para nada, ¿no? Y Trump lo ha dicho: yo he hecho más que la ONU para mejorar el mundo con su concepción de un mundo mejor, ¿no? Lo que voy a decir es cargar un poco la tinta hacia el lado no materialista de una visión del universo, que es precisamente en que ya avanzada la ciencia, las ciencias, donde nos hemos rezagado es en los acuerdos, digámoslo así, del derecho, de un posible derecho universal, un código normativo universal. Bueno, eso pretendieron ser los 10 mandamientos, ¿no? Ser un código universal. Entonces, hacer un esfuerzo para sustituir ese código por un código que responda pues a los avances que se han tenido en el campo del derecho. Yo creo que hay países más desarrollados que otros en el terreno del derecho a secas. ¿Qué? ¿Qué países? Yo digo, pues aquellos que tienen como evidencia la moral de sus ciudadanos. O sea, el comportamiento de los ciudadanos es un índice de la calidad de vida, y no puede ser de otra manera, entre ellos mismos, ¿no? Y puede que haya códigos explícitos, pero hay muchos códigos de conducta que forman la moral de una sociedad que no tienen que estar por escrito, ¿no? Simplemente se ha descubierto que es una mejor forma de relacionarse unos con otros y adelante. ¿Qué malestares se tienen que combatir ya? Pues el racismo, el clasismo, la discriminación. ¿O cómo la ves tú, mi querido Roberto? Pues ahorita de lo que acabas de mencionar en cuanto a esta cuestión de saberse diferente al otro o estar en constante presión, yo creo que hasta de manera individual como colectiva, de hacerse diferenciar del otro, pues es lo que ha permitido que haya conflictos de este tipo, ¿no? Entonces, aparte de que es una estrategia en cuestión de raciocinio,
pienso que también fue ideado con ese fin para lo que hoy, pues, estás ahorita mencionando, se tiene que erradicar. Quizás en su momento era necesario para, eh, pues, bueno, es que si lo vemos así de manera muy fría, esto se repite todos los días, ¿no? O sea, ahorita de lo que mencionabas, de lo que hicieron los griegos, pues era exactamente lo mismo, nada más que lo llamaríamos hoy desde una visión más intelectual. Pero las soluciones que daban, pues ahora son un gran problema. Que claro, eso ha permitido que con la discusión después de tanto tiempo, pues se vaya puliendo, se vaya manejando. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Regresar un poco a la cuestión de la religión, los 10 mandamientos. Pues bien se podría utilizar como una analogía para hablar sobre otros temas a partir de esos 10 mandamientos. Digo, lo han hecho muchas religiones, los sacerdotes inclusive lo usan en sus misas, los pastores, etc. Pero digamos que se ha apostado más por una cuestión no religiosa. Y lo estamos viendo ahorita. Uno pensaría, pues ya eliminamos al líder religioso, se van a someter porque se tiene el prejuicio de que en esta parte del mundo la religión es la que manda. Y estamos viendo de que no, que es tan... O sea, hay un montón de culturas dentro de Irán. Hay un montón de... Inclusive conviven cristianos, judíos, musulmanes. O sea, la libertad religiosa, a pesar de que la narrativa occidental era distinta, pues se veía aquí esto que pues ya se da uno cuenta de que es posible, es imposible de erradicar, ¿no? Esta cuestión multicultural, ¿no? Y la convivencia, ¿no? Parece ser que esto solamente se podía dar y de manera tropezada, por ejemplo, en Tierra Santa, pero no, Irán era uno de esos países, como China lo es, aunque desde afuera siempre nos han dicho, no, es que en China hay pensamientos radicalistas, ¿no? Pero donde sí hay pensamientos radicales en Medio Oriente, pues sí es donde normalmente Estados Unidos apoya. Los Emiratos Árabes, Irak, Afganistán después de que ellos llegaron, porque antes estaban más o menos a la par de México en cuanto a derechos de la mujer. En fin, o sea, pero siempre desde afuera nos hemos creído la narrativa de un New York Times, de cualquier periódico estadounidense, porque por ejemplo a mí, yo me acuerdo que siempre nos hacían como la recomendación, sobre todo cuando hablábamos de psicología social, de las fuentes son, y todas son o estadounidenses, o todas son de Reino Unido, y se tomaban casi casi como verdad. Incluso me acuerdo que mi maestro de filosofía en aquel entonces, Pepa, nos decía eso, pero lo empecé a cuestionar desde que fueron los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, porque coincidió. Incluso que en el salón le preguntábamos, oiga, ¿en serio lo que está escribiendo aquí? Y decía, si lo dice ahí casi casi, ustedes elijan. Ya no nos decía, tómenlo como real, porque yo creo que hasta se daba cuenta de que mucha de la información que estaba ahí, pues no coincidía del todo, ¿no? Pues no sé si llamarle realidad, pero sí decir, bueno, pues algo aquí no cuadra. Pero Pero fíjate, aquí lo que tú dices exigiría que alguien conociera la realidad. sí, pero te digo, había muchos maestros que decían, es que tienes que Ah, recurrir a estos medios, ¿no? Para, digamos, porque ellos sí investigan, ellos sí tienen el método, ellos sí cumplen con todos los requisitos, pues, de una investigación periodística. Y yo me quedaba así, ¿y por qué otros no? ¿y por qué esos que dices que sí? Sí, Ajá, entonces cuando pasó lo de la pandemia,
pues volvió la pregunta, ¿no? Porque ves que pues, muchos medios fueron eh, prácticamente bloqueados en internet principalmente. Y después decía, oye, ¿qué hubiera pasado? Porque aquí en México sí se permitió, por ejemplo, noticieros chinos o rusos, pues estar en televisión abierta, cosa que probablemente en otros tiempos pues ni siquiera hubiera pasado, ¿no? Seguirían lo mismo que en Europa, todo Estados Unidos, parte de África, parte de Asia, ¿no? Específicamente en Corea del Sur, es Japón, ¿no? Donde sí siguieron las órdenes de Estados Unidos. Y ahí pues se bloquearon todos estos medios y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué se bloquean? O sea, ¿quién tiene miedo a quién? Y entonces, ahora, viendo toda esta situación, pues yo veo también que información que se comparte en internet, a los pocos minutos, ya las inteligencias artificiales lo quitan. Si es algo que conviene, llamémoslo así, en este binomio, Occidente, lo dejan. Aunque sean imágenes, pues, con violencia. Se supone que eso es lo que deberían de quitar, sea cual fuere la fuente. Sin embargo, ahora lo dejan siempre y cuando, como pareciese que beneficie, pues en este caso a Israel o a Estados Unidos. Sin embargo, se quiere compartir otras cosas, como ahorita lo que está sucediendo, por ejemplo, con las bases militares de Estados Unidos en otros países, y que ellos comparten un informe, otros medios comparten informes similares. Sin embargo, si algo dice de Trump, esa se toma como verdad y lo demás se quita de las redes. Entonces es así como de, ok, interesante, ¿no? Ver este fenómeno en internet. Me sorprende, ¿no? Porque ya lo habíamos visto desde la pandemia, pero cómo es que también la comunicación, que ya es bien sabido desde los años 70, pues es parte importante de esta construcción de la narrativa de quién es el bueno y el malo, otro binomio, eh, y que pareciese que o todos se tienen que acatar a él, o si no, como ahorita España, ¿no? Que Trump ya los amenazó de que pues, prácticamente les va a tener, los va a desconectar, ¿no? Económicamente y un montón de cosas. Entonces aquí estamos hablando de que el miedo, y por eso con ello comencé, va a ser la nueva arma. Porque ahora la comunicación, pues es creo que lo que van a utilizar ahora o a partir de ahora para decir, ¿saben qué? Esto sí es y esto no es. Y entonces eso a mí se me hace algo muy peligroso, ¿no? Porque digo, si en las universidades se hacía eso, con el manejo de las fuentes, por ejemplo, a nivel sociedad, era con los medios locales, ¿no? Con los que eran oficialistas o no lo eran. Después era con esta intervención, ¿no? De medios que podían decir una cosa a nivel local, aunque sabías que eran financiados por terceros y sobre todo extranjeros de cualquier otro país, ¿no? Y que pues cumplían ciertos intereses. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, pues entonces en lo personal digo, bueno, va a llegar un momento en el que se va a perder un concepto humano que por lo general es lo que, a pesar de todas esas dificultades, y con eso termino, pues nos daba cierta certidumbre, ¿no? Que ante conflictos de ese tipo decías, bueno, eh, pase lo que pase, sabemos que van a terminar con un acuerdo, ¿no? Que es lo que yo veo con economistas ahorita en varios medios. Eh, Tienen todavía este discurso de tienen que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cuestión teórica, lógica, por sentido común, llamémoslo de alguna manera, por la realidad en la que se ha manejado y nos hemos manejado todos, pues sería lo normal, ¿no? Sin embargo, pues estamos viendo que esto va escalando y que las contradicciones pues cada vez son más evidentes. Sin embargo, se siguen buscando las justificaciones, ¿no? De la parte básica otra vez. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Como si fuera un partido de fútbol.
que es como cuando llegaban, ¿no? En mis transmisiones en Twitch me decían, tío, porque bueno, así es mi seudónimo, esta red social de Twitch. Tío Richie. Tío, no, tío Retro Gamer, ¿no? Me decían, ¿a quién le va? ¿A Ucrania o a o a Rusia, ¿no? Y yo digo, a ver, no es un partido no es un partido de fútbol, béisbol, no es uno que sea aficionado uno al otro. En los dos hay personas, en los dos hay seres humanos, en los dos hay sociedades, en los dos tenemos muchas cosas en común y también tenemos muchas diferencias. Entonces no podemos irle ni a uno ni al otro. ¿Por qué? Porque pues uno, no tenemos en común esos colores como para decir, ah, pues sí, yo soy de aquí, yo soy de allá. Eso déjaselo a los involucrados. Nosotros desde afuera tenemos que verlo de manera imparcial, ¿no? Entonces no puedes aquí venir y decir a quién le vas. Simplemente me dejó de seguir. ¿Por qué? Porque la narrativa en ese momento era literal tomar una decisión. O le vas a Ucrania o le vas a Rusia. Entonces ahorita estoy viendo que Trump está utilizando esta misma dinámica, ¿no? De sabes qué, europeo, si eres de nosotros, bienvenido. Si no, eres un enemigo más. Y entonces por eso el miedo pues comienza a ser mella, porque yo pensaba, ¿no? Hace algunas semanas. Yo creo que Europa, al estar agradecido por la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, por eso le es fiel a Estados Unidos. No, después de conocer más o menos cómo estuvo la Guerra Fría y ver sus últimas decisiones, es por miedo y otros intereses, claro, por los cuales pues han permitido que ahora que hay un civil con claros matices que pueden hacerle que distorsione un poco la realidad que hemos construido las mayorías, pues tome decisiones que incluso nos lleven a tomar mejor la ficción para intentar evadir también esta misma realidad y a partir de ello analizar una posible situación, porque pues sería muy riesgoso mencionar que algo va a pasar y sobre todo al compartir esto en algo público, pero es a lo que nos lleva el que no se hizo lo necesario o lo prudente desde hace décadas, ¿no? Y es por miedo. Voy a tomar como ejemplo esto que has señalado tú de los deportes. En los deportes lo normal es que se enfrenten dos, ¿no? Sí, normalmente. Dos. Y los que están fuera de los contendientes pueden irle unos le van al primero y otros le van al segundo. Eso es lo normal, ¿no? O a nadie, pero estar ahí de expectante, quizás. Digamos, esos nadie pues ni siquiera se enteran que hay tal vez una confrontación deportiva. Yo habría un tercero, bueno, pero voy a mi ejemplo. Entonces, supongamos que te quieres involucrar. Los que le van a un equipo, quieres que te definan. Quieren que te definan. Ahora, ¿a quién le vas? Los del otro también, ¿a quién le vas? No le puedes ir a los dos. Solo a uno. Elige. Si no es más que una elección sin mayores consecuencias, bueno, pues tú eliges con entera libertad y no pasa nada. Incluso puedes decir, no, ya me cansó este jugador, voy por el otro. No pasa nada. ¿En dónde sí pasan? Tu vaivén, ¿en dónde sí hay consecuencias? Pues entre los fanáticos, ¿no? Si tú eliges a A, los fanáticos de B te van a señalar. Y a la inversa. Si eliges B, los fanáticos de A te van a señalar. Sin embargo, te dicen, tú tienes la libertad, elige A o B. Yo creo que es más o menos
lo que pasa en la comunicación. Lo veo como, digamos, en términos muy generales, dos tendencias, ninguna de las cuales es objetiva. ¿Por qué? Pues porque tienen intereses diferentes y persiguen satisfactores distintos para, pues, cubrir sus necesidades. Si tú llegas a la hora en que se están confrontando dos opciones, sí, tú puedes decidir por una o por otra, pero tu decisión no afecta en nada, digamos, a la lógica estructural de la confrontación. Posiblemente el equipo A tenga más simpatizantes que el B, o a la inversa. ¿Y qué pasa? Pues estructuralmente el juego sigue. Claro que no es lo mismo tener más que menos. Y lo racional es que todos busquen ser más, pertenecer a los más y no a los menos. ¿Y eso en dónde se da? Si no se participa en la lid deportiva, o sea, como jugador, pues participas adhiriéndote a uno a otro a través de qué? Pues de la batalla simbólica. ¿Qué narrativa te gusta más? ¿La que se construye alrededor de A o la que se construye alrededor de B? Elige. Ahí están las dos narrativas. ¿Qué quiero decir? Que en ninguna de estas oportunidades lo que está en juego es la objetividad. Si estoy en el campo donde la mayoría le va a A, ¿qué voy a escuchar? Pues las narrativas a favor de A. Pero si estoy en el campo contrario y la mayoría es B, ¿qué narrativas se escuchará más y se atenderá más? Pues la de la narrativa B. En nada altera. Hay dos narrativas, elige la que tú quieras. Los dos quieren ganar. Los dos ponen en juego sus recursos para ganar. Y uno de esos recursos es precisamente en el terreno simbólico. La narración, la narrativa. ¿A quién creerle? Da lo mismo. Si le crees a unos u otros. Eso sí, puedes ser alguien que observe el partido y date cuenta de que lo que está en juego son intereses muy particulares. Y decidir, pues yo no le voy a ninguno. Claro, todos te van a ver mal, porque todos exigen compromiso. No, compromete con uno o con otro. Y si es conmigo, mejor. Desde el siglo XIX hay esto. Hay dos novelas escritas en México, ahorita me vienen a la memoria, de Emilio Rabasa. Son breves, no son muy voluminosas. Una se llama Cuarto Poder, fíjate, y la otra se llama Moneda Falsa. ¿De qué habla? De periodismo en el siglo XIX. Entonces, es una novela dividida en dos partes. La primera llamada Cuarto Poder y la segunda Moneda Falsa. Ya en la novela, Rabasa muestra cómo en la política, cómo la comunicación periodística está vinculada a la política. Y cómo los periodistas y los periódicos, y tenían plena conciencia de ello, estaban para responder a los intereses de un partido. Entonces había periodistas y prensa favorable a un partido
y otros periodistas y prensa favorable a otro. Y no escandalizaba a nadie. Tan eran distintos los periódicos que casi no traían noticias. No eran periódicos como los de ahora, de noticias. Eran periódicos de discusión. ¿Y qué se encontraba en cada periódico? Una definición política, una postura política en torno, pues, a los problemas del momento. Y no se vendía ningún periódico como el periódico de la objetividad. Y todo el mundo sabía, cuando consumía el periódico, qué es lo que estaba consumiendo. Claro, los tirajes eran muy reducidos, porque además la población era la mayoría analfabeta. Eso no quiere decir que la mayoría no fuera ilustrada, ¿eh? Eso es un error que se comete, de pensar que todo analfabeta es una persona no ilustrada. No así en el siglo XIX mexicano, que aunque la mayoría era analfabeta, estaban enteradas de las polémicas que se daban en los periódicos. ¿Cómo? Porque había un método distinto al de ahora de comunicación. En un tendedero de esos que donde se pone la ropa, se extendía el periódico y se colgaba. Quien sabía leer lo leía en voz alta para aquellos que quisieran, que habían acudido a la reunión. Después de la lectura se daba la discusión. Entonces, alguien que no sabía leer, pero que había asistido a una reunión, pues sabía de los problemas que se estaban discutiendo y tomaba una posición. Entonces, era analfabeta, sí, pero también era ilustrado. Estaba ilustrado por la lectura en voz alta, que era el método frente a la situación reinante, ¿no? Miles de periódicos, yo hice un trabajo sobre ello, miles de periódicos hubo durante el siglo XIX mexicano, unos conservadores, otros liberales, que era, digamos, la dicotomía de las que se dividían los periódicos. Si tú ibas a la tienda de Don Miguel, que era en el traspatio de esta tienda donde se leía un periódico, todos aquellos que iban al traspatio de la tienda de Don Miguel, siendo Don Miguel un liberal, ¿iba para qué? Para escuchar los planteamientos de periódicos liberales. Sin embargo, o en cambio a esto, a diferencia de esto, el párroco pues también hacía su lectura en voz alta en el atrio de Santa Nativitas. ¿Y quiénes iban a escuchar la lectura del párroco? Siendo el párroco un conservador, pues las posturas del conservadurismo. La gente asistía donde estaban sus filias y no asistía donde estaban sus fobias. Siglo XIX, siglo XXI, pues el esquema es el mismo. Nada más que la trastienda y el atrio es todo el mundo. Y eso lo veo cada vez más y hasta ya me aburrí de tanto leer, siempre lo mismo. Y las redes sociales se nutren de los fanáticos de una postura política. ¿Y quiénes se acercan a esos sitios? Pues los que quieren escuchar lo que en ese sitio se dice. Entonces está muy claro
Quien quiere escuchar, para poner el ejemplo de esta época, a favor de la 4T, se acercará a unos canales y no a otros. Si por el contrario quiere escuchar algo contra la 4T, irá a otros canales. Y es esta elección. No, pues yo elijo estos porque son los que dicen lo que yo quiero escuchar. Si extendemos un poco más, y si se da esta lucha en el terreno de lo simbólico, de la comunicación, pues es muy claro inferir que estamos en un terreno parcial. Los medios responden más a la postura de quien puede comprar las voces, quien mejor paga las voces. Entonces, seguramente aquí habrá más pro yanquis que pro chinos. Pero si cambio de tribuna y me voy a China, seguramente las cosas sean distintas. Y eso, hasta cierto punto, es normal. ¿Quiénes debemos tener conciencia de que eso es lo normal? Pues los que no quieren jugar, pero sí ver cómo juegan otros. Entonces, ¿cómo acercarse a la comunicación, al producto de la comunicación? Pues yo digo con todo el escepticismo del mundo. ¿Por qué? Porque va a estar cargada por el poderoso de ese terreno de juego, ¿no? Quien tiene más adeptos porque los ha construido. Entonces probablemente hay aquí y allá otras voces, pero digamos en términos metodológicos, todo aquello que repite la mayoría, yo digo, eso no es lo que hay que atender. Está cargado de intención, de aquellos que quieren dominar las conciencias. Sí sirven esas comunicaciones para contrastarlas con las otras, aunque sean minorías. Ahora, en el terreno político, las batallas simbólicas se pueden ganar o perder en el terreno donde se dan estas batallas. Digamos así, en la conciencia de los hombres, o en la mente, o en el cerebro. Pero ¿qué es lo que realmente impacta? Pues lo que ocurre materialmente. Solamente así se resuelve la paradoja de por qué una postura que cuenta con la mayoría de voces pierde a la hora en que se votan las propuestas. Entonces el terreno simbólico debe concretarse ¿en qué? ¿En dónde? En la política. Y ahí me he encontrado con este hecho que es para mí el más interesante, uno de los más interesantes. Cómo aún teniendo la mayoría, a la hora en que se solicita, se concrete por medio del voto una definición, esa mayoría pierde. Esa mayoría en el mundo simbólico. Es la paradoja. Yo digo que no ganó en el simbólico, aunque pareciera. Solamente así se puede explicar cómo inversiones millonarias con comunicaciones como AMLO Narco, Claudia Narco, no hayan prosperado en la política real, en la política material. Quienes votaron fueron más sabios,
Y cada vez me falta comprobar empíricamente esto. A lo mejor tú tienes más datos. Pienso que la mayoría de los votantes en México en estos momentos son ajenos a las redes. Pues porque las redes exigen cierta tecnología, ¿no? Y ciertos recursos que no todos tienen. Entonces es una comunicación más de cara a cara la que ha estado funcionando hasta ahora. Concluyo. Lo más ingenuo, desde mi punto de vista, es que vamos a encontrar en alguna de las opciones que se presentan en el terreno de la comunicación como la postura más objetiva. Y en la medida en que una mayoría repita algo, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una conjunción de intereses. Y si uno rastrea la información biográfica de estos emisores, pues uno puede decidir si les cree o no les cree. Yo creo que eso ha pasado. Por eso las televisoras están en una crisis que parece ya insuperable, ¿no? Sus noticieros ya no funcionan, la gente ya no les cree. Y no porque tengan una evaluación crítica de lo que dicen, no. Ya eligieron a quién creerle, a quién no creerle. Y de alguna manera esto tiene que ver con la biografía de los emisores, ¿no? Si hacemos una reducción y ponemos a todas estas voces enfrente de la voz de la mañanera, desde que esta existe a nivel federal, y viendo los resultados de las elecciones, ¿qué puedo concluir? Que la mayoría que no tiene posibilidades de estar todo el tiempo en las redes, le cree más a unos que a otros, ¿no? Y la prueba está ahí en los resultados. En el 18, aunque era esperado el triunfo, no en la cuantía que se dio, y menos en el 24. ¿Qué va a pasar en el 27? Todo el mundo aprende, tanto unos como otros. Pero creo que porque se ve esto todos los días, ¿no? Que nos ocupamos en hacer programas como este, que nos fijamos en ciertas cosas, hay evidencia, por ejemplo, de que Morena ya rompió el récord de afiliados de la historia de este país, ¿no? Más de 1 millón en un año se echaron. Ese era el propósito. Hay que afiliar a 1 millón de mexicanos y sobre todo de jóvenes. Hay 1 millón que no existía antes como afiliados y que ahora existen como afiliados. En la acera del frente, el partido que más ha afiliado son a lo sumo centenares, no miles. Y nada más para salvar el requisito de que debe haber un número determinado para poder continuar como partido político. Hay un trabajo que ha dado un resultado, hay otro trabajo que ha dado otro resultado. Pues el trabajo que ha dado más de 1 millón de nuevos afiliados, pues es más eficaz que el otro, ¿no? Ahora se van a las elecciones, ¿quién va a ganar? Además de la cuota
dura que existía, agregarle la cuota adicional. Y de esta manera, el discurso en el que todos caímos, de la generación Z, que era una lucha por los jóvenes, muchos se quedaron en el discurso, otros se quedaron no en el discurso, sino en la talacha de pasar casa por casa, tratando de afiliar a los jóvenes a este partido que hoy gobierna, ¿no? Vienen nuevos partidos, seguramente al menos dos, que va a cambiar la lógica de, entre otras cosas, las alianzas. Y si la política de las alianzas se modifica como creo que se va a hacer, de no construir una alianza antes de las elecciones, sino construir alianzas después de las elecciones, ya con los resultados en la mano, ¿no? Este problema de las mayorías constitucionales, pues cambia significativamente. Se tendrá que negociar con aquellas fuerzas que realmente puedan ayudar a construir la mayoría constitucional, ¿no? Cosas nuevas e inéditas veremos, mi querido Roberto. ¿Cómo la ves? Pues así ahorita que exponías lo de la cuestión del fútbol, te mencionaste la palabra interés. Me acuerdo creo que fue el Mundial de Qatar. Creo que nos tocó en el mismo grupo jugar con Corea del Sur. Y no me acuerdo de qué competencia fue, pero ya han sido varias ocasiones en las que coincidimos. Por eso no tengo claro en qué competencia, pero el chiste que era Corea del Sur, eso sí. Y se supone que se dependían de resultados para pasar. O ambos o México. O sea, Corea del Sur podía pasar si México ganaba, pero México con que empatara a Corea del Sur pasaba. No necesariamente que ganara. Entonces le tocaba el rival más fuerte a México. Corea del Sur pierde, pero aún así, si México ganaba, pasaba a Corea del Sur. Y entonces, ¿qué pasó? Que se repitió lo de unos mundiales antes, donde fue al revés. Dependíamos de Corea del Sur para que México pasara. Un empate nada más. Entonces, todos estaban al pendiente de esos resultados, aunque iban a equipos diferentes, ¿no? Pero los intereses, pues eran, o había algo ahí en ese partido. Entonces, ninguno era coreano, ninguno era mexicano, pero estaban ahí, como si fueran uno mismo. Y cuando se dieron los resultados que se esperaban, hasta se hermandad, o sea, había gestos de hermandad, ¿no? Salían abrazados del estadio porque, algunos, pues, consiguieron boletos, no fueron para los partidos de México, coincidió que iban por este otro partido y pues ahí se veían y ya gritaban de emoción y todo. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué se emocionan, no? Si el otro pues no es al que tú le ibas, ¿no? Bueno, tú lo acabaste de mencionar, ¿no? Que lo mencionamos desde el principio de este podcast, los intereses. Ahora, esto regresándolo, digamos, a la parte de la política, que es la que estamos viendo ahorita de cuestión internacional, yo entendería que pues tú le vas al otro porque dices, bueno, pues de acuerdo a mis intereses, yo sé que ese otro lo que haga me va a convenir, ¿no? Y viceversa. Entonces se cumple aquí no una imposición, sino o una norma, sino una regla de lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es un acuerdo, puede ser implícito o explícito, en el cual las partes involucradas pueden ser beneficiadas o afectadas, ¿no? Porque se puede dar o no el resultado. Pero está puesto sobre la mesa desde el inicio. Y se trata de cumplir. Por eso es la diferencia entre una imposición
que lo pueda hacer alguien que se diga ser el todopoderoso, llámese inclusive Dios, pero digamos que aún así eh, uno puede cambiar, ¿no?, ese famoso destino. ¿Y qué pasa? Que entonces, ahora, por ejemplo, en esos conflictos donde vemos que critican, por ejemplo, a Irán de que está atacando a Oman, que está atacando a Emiratos Árabes, que está atacando a Qatar, a Irak, eh, y así a otros países, ¿no?, que están a Arabia Saudita, etc, etc. Pues estamos dándonos cuenta de que algo está apostando un poco Irán, que es que se den cuenta tanto los países del Medio Oriente como los europeos de qué es lo que puede pasar si siguen en un acuerdo en el cual ya no hay reciprocidad, ¿no? ¿En qué sentido? Muchos están diciendo, ¿por qué está atacando a los que podría bien ser sus aliados, ¿no? No son sus aliados, ¿por qué? Porque tienen bases militares estadounidenses. No, o sea, saben que no pueden ser sus aliados, aunque quizás ellos tengan cuestiones en común, aunque quizás ellos tengan intereses en común, regionales, pero por esta imposición, que no es de ahorita, sino ha sido desde hace décadas, pues están de alguna manera amarrados. Es por eso que afortunadamente, tanto López Obrador como la presidenta Sheinbaum no han permitido que haya bases militares aquí en México, porque si no estaríamos más o menos en ese mismo dilema. Entonces, al atacar estas bases, el mensaje es de, a ver, tú piensas que Estados Unidos te va a defender, pues ya te diste cuenta de que no. ¿Quiénes son los primeros que se dieron cuenta? La población. Mismos medios occidentales han publicado cómo la población está yéndose en contra de las embajadas y consulados de Estados Unidos, principalmente las embajadas. Entonces, la gente se da cuenta, la gente sabe qué es lo que está pasando. Pareciese que los políticos o aquellos que manejan la cuestión política no lo quieren ver, otra vez por este concepto probablemente llamado miedo, y sumémosle ahora la cuestión de interés. El problema es que los intereses, que bien podrían ser ya connacionales, o que se podrían ver connacionales, económicos, no sé, todo lo que en cuestión teórica podríamos poner sobre la mesa y que he visto a muchos analistas tomar como parte esencial para decir que esto va a terminar lo más pronto posible porque a nadie le conviene que esto crezca, pues son conceptos que, por lo menos en una de las partes, y que lo hemos visto por lo menos en los últimos 13 meses o 14 meses, pues no va a respetar, ¿no? Y este mensaje también va para Europa, de decir, ¿sabes qué? Pues ya te la cantó derecho, ¿por qué sigues estando allí? Por miedo. Entonces, este concepto que a veces muchos dicen, ¿es una emoción? No, no es una emoción, es un sentimiento. Bueno, ese sentimiento va, pero aún así, aunque se le llame sentimiento, es una construcción racional a partir de la realidad, a partir de una amenaza real, y con, digamos, la evolución de nuestra especie, que al inicio fue un estrés, pues ahora vemos que esto ya se ha convertido en algo que pues vimos todos los días, ¿no? Que lo hemos normalizado, incluso le hemos dicho, es un sentimiento, cuando en realidad ni siquiera debería de verse como tal, como sentimiento. Es una construcción de ideas racionales o irracionales que te hacen sentir esto que ahora llamamos miedo. Entonces, si tomáramos esto así de manera racional, estos políticos, porque la gente ya se dio cuenta, los políticos que tienen toma de decisiones en este tipo de casos, y que algunos sí están, pues no es llamándole rebelarse, ¿no?, por ejemplo España, sino que a partir de pues sus propios intereses, a partir de estas reglas que ven que no se están llevando a cabo y que otros países lo han visto desde hace ya mucho tiempo, pues o una de dos, o no han querido seguir el juego o se tornan neutrales, aunque bien sabemos que los que se tornan en este punto
normalmente terminan cediendo indirectamente, pero bueno, lo hacen. Aún así es como por lo menos un pequeño sí, desplazamiento hacia cualquier lugar, menos al dejarse imponer por el otro qué es lo que tiene que hacer o no hacer. Por ejemplo, en este caso está México. Ha sido neutral. Si no, estaríamos en otra situación completamente diferente. Pero el ser neutral también nos hace cómplices de alguna manera. Ahorita, ya para terminar, es por eso que, con otra analogía, quiero mencionar, ¿no?, esto del Chavo del 8. Apenas una amiga me decía, dice, no, pero es que ya pasó lo peor. Le digo, no, esto apenas comienza. Le digo, y es solamente con un pretexto. Le digo, es como el Kiko con su pelota esa de playa. Él se sabe que tiene la pelota más cara, ¿no?, o más bonita, o lo que le podamos poner de adjetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que como es sabedor de que tiene esa pelota, pues él tiene la decisión de si prestarla o no. Y si la presta va a ser bajo sus condiciones, y si no, simplemente agarra su balón y se va. Pero al darse cuenta que a veces los otros, con o sin pelota, puede divertirse con ellos y no con él, entonces, ¿qué pasa? Que va a intentar ponerle o inventarle que él tiene una pelota mejor que la suya y mejor que la de todos los demás. ¿Para qué? Pues para generar sentimientos o generar cualquier otro tipo de idea que lo haga ir en contra de, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Tus intereses son los míos. Y pues eso lo vemos en la política siempre. ¿Qué pasa ahora? Que cuando te convencen que tienes que hacer algo porque supuestamente tú lo quieres, pero en realidad es porque alguien te indujo a que lo hicieras, pero no tomas conciencia de ello, entonces vas contra ese porque supuestamente tiene una pelota mejor. Y cuando te das cuenta, ya hasta entraste a su casa, destruiste todo y te diste cuenta que no había pelota allí. Dices, bueno, de todos modos, por si las dudas, que quede claro de que no le vamos a permitir tener la mejor pelota. Y piensan que fue un bien para todos, cuando en realidad la idea nació del que tiene la pelota más grande. Y a él no le dicen nada. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta de esto dicen, híjole, no, si le hacemos lo mismo, nos puede pegar con la pelota. Entonces, mejor no hacemos nada y nos quedamos así como estamos. Y volvemos otra vez al concepto miedo. Entonces yo pienso que ahorita, resumiendo, a pesar de estos ataques de Irán, hablando de los países, tanto algunos prácticamente africanos y otros de Medio Oriente, y los europeos, pues son sabedores, tienen conciencia de que esto les puede pasar a ellos. Sin embargo, están tan convencidos de que sus intereses son suyos cuando en realidad han sido de terceros, pero no quieren aceptarlo. O se han interiorizado esto por tanto tiempo, como ahorita lo que mencionabas, este concepto de influencia, ¿no? En el que inclusive hay un experimento por ahí, ¿no?, en el que tú entras a un cuarto y si tú dices, oye, ahí hay un punto, y tú dices, no, no hay ningún punto, y si va un segundo y dice, ahí hay un punto, y el otro, no hay ningún punto, y entra un tercero y te dice, no, sí, hay un punto, y tres dicen que hay un punto, tú terminas creyendo que sí está el punto, aunque no exista el punto allí. Entonces, esto de la influencia, que lo vimos en la pandemia y que generó o alimentó este concepto de miedo, pues yo creo que es lo que ahorita está jugando, y que no sé en qué momento podría darse o no, de que al darse cuenta, pues tenga que tomar decisiones, como todo miedo, ¿no? O simplemente no hacer nada, o someterse a, es decir, subordinarse, dejarse morir, o el otro es, pues entonces ponerle límites, en este caso a lo que tienen miedo. La pregunta sería, ¿están a tiempo para poner estos límites? Yo creo que eso va a ser cuestión de semanas. Por lo menos es lo que se pronostica. Algunos dicen que va a ser años.
algunos quieren que esto ya sea en días, ¿no? Por cuestión económica. Entonces, son tantas las variables que aún así la pregunta puede que sea la más importante para todo este caso, pero son tantos los intereses, lo urgente, que lo importante se termina haciendo a un lado. Con eso termino. Como en política, las cosas se van a decidir o por la fuerza física o por la persuasión, ¿no? Y por ahí reza el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si tomamos como referencia a los Estados Unidos, muchos decidirán cuando vean, por ejemplo, con respecto a Irán, ¿por qué muchos favorecerían a Irán? Simplemente porque saben que es enemigo de los Estados Unidos. ¿Por qué cambian las percepciones con relación a España? Es porque ya le puso límites, por lo menos declarativamente, a los Estados Unidos, ¿no? Y así es en este juego, que si alguien se entera que alguien es enemigo de mi enemigo, se convierte automáticamente en amigo, aunque tengan intereses distintos, ¿eh? Me refiero, por ejemplo, a muchos mexicanos católicos guadalupanos que sientan como un amigo a los iraníes, ¿no? Que son todo menos católicos guadalupanos. Ya vendrán después los reajustes. Sí, exacto. Entonces, pero pues es el juego de la política, a ver quién es más eficaz haciéndose, pues, de aquellos que no están a favor, pero están indecisos. Pues fíjate que ya casi unas 2 horas nos echamos, mi querido Roberto. Y sí, sobre todo que sin seguir la línea de los demás que hacen esto como nada más, como dices, pura información. Bueno, pues a partir de otros ejercicios, pues a ver si la gente también invitamos a ver esto de manera distinta. ¿Y qué hay que, lo que hemos dicho aquí, hay que esperar un poco? La biología es contundente. Aunque cada vez pienso que Trump tenga mucha influencia, ¿eh? Es el aparador, lo que está atrás de Trump, lo que está atrás de los Estados Unidos. Porque aquellos que crean que los demócratas son la salvación, están muy equivocados. Los demócratas son los principales interesados en las políticas de guerra, ¿no? Sí. Por eso Trump se llevó el triunfo, porque se pronunció abiertamente en contra de la guerra. ¿Y quién lo hizo triunfar? Pues aquellos que se benefician o que tienen interés en que haya guerras, ¿no? La industria de los armamentos, esos van a continuar con o sin Trump. Entonces, no hay que ser tan ingenuos de decir, estos son los que van a sustituir y van a hacer un mejor papel que los otros, ¿no? Claro, creo que ya hay un resultado favorable en el contexto internacional. Y ese contexto favorable es que cada vez son más los que están en contra de la política, tanto de los Estados Unidos como de Israel, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, se están aislando, se están quedando solos, y es una enorme distancia la que existe entre estos dos países, que si algo pasa, pues se van a quedar solos, ¿no? Pues así es, mi querido Roberto. ¿Algo que agregar? Pues esto acaba de comenzar en Medio Oriente.
de algo que lleva mucho tiempo y pues los tiempos, como dices, ¿no? Yo creo que me atrevería a decir que más allá de la política, pues se tienen que ir dando y de ahí pues nos van a ir también permitiendo encontrar información que ahorita pues no tenemos a la mano. Solamente es, como lo hemos hecho en muchos podcasts, a partir pues, de la lógica y de indicios, pues intentar describirlo. Porque explicarlo sería muy complicado, tendríamos que hablar con un geopolítico, un economista, etc, etc. Pero sí, que a partir de los indicios, pues dar otra perspectiva sobre lo que van a encontrar en la mayoría, por lo menos algo diferente a lo que van a encontrar en la mayoría de las redes. Fíjate que ahora he estado reflexionando sobre algo que muchos repiten, que hay que ser especialista en algo. Y viéndolo con toda la frialdad del mundo, los especialistas son una minoría. ¿Qué con los ciudadanos comunes y corrientes que no son especialistas en nada? ¿Qué porque no son especialistas no tienen derecho a manifestarse y a votar? Entonces, esta es otra parte de la que he caído en estos últimos días, porque casi lo plantean como una defensa irrebatible, ¿no? El No, ser especialista. no, y sobre todo de esos especialistas, no sé si te has dado cuenta, pero utilizan ya un enunciado que a mí me hace mucho ruido porque, bueno, no sé si de tiempo, pero así rápido una experiencia. Cuando recién entré a psicología, un compañero llegó y me dijo, tenme confianza, cree en mí. Yo me quedé así de, ¿por qué, no? Pero así de repente se plantó enfrente de mi butaca y me dijo eso. Pues lógico que no le iba a tener confianza, porque nada más me diga que le tenga confianza, le va a tener confianza, pues no. Pero viéndolo ahora en muchas redes sociales o noticiarios o sitios de opinión, etc, etc, donde dicen, créame, confíe en mí, yo digo la verdad, solamente va a encontrar eso aquí. Me quedo así de, pues entre más lo digas, yo creo que menos personas te van a creer, o cuando se den cuenta de que esto es ilógico, pues vas a terminar perdiendo eso que supuestamente estás bueno, casi exigiendo. Entonces también hay que tener cuidado, porque sí, los que se dicen especialistas han empezado a tomar esa costumbre de decir este tipo de enunciados, y a mí se me hace un poco contradictorio. No sé si te has dado cuenta de eso. Porque lo sé, cree en mí. Ajá, algo parecido a eso. Y todas sus variantes. Ándale. Por eso yo lo que te digo siempre, ¿para qué te vas a las redes si aquí me tienes a tu servicio? Bueno. Dale, Bueno, México, el árbol de los 1000 frutos, todos los miércoles. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.